con la siguiente parte del curso, ¿correcto? Hasta el momento nosotros hemos colocado formato a las celdas dependiendo de nuestro gusto. Esta celda con este valor, esta celda con este otro color, esta celda con bordes, esta celda con bordes, sin bordes, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer en este momento es aplicar un formato dependiendo del valor que contenga una celda. Por ejemplo, necesito que todas las celdas cuyo valor sea mayor que 7 se pinten de color verde y tengan texto blanco. Ponernos a hacer una por una nos va a tomar demasiado trabajo y en este caso tenemos solo 26 alumnos. Lo que vamos a utilizar es la herramienta que está en la pestaña Inicio, sección Estilos, que se llama Formato Condicional, en donde yo puedo aplicar un formato dependiendo del valor de la celda, ¿correcto? Entonces voy a empezar primero seleccionando los datos en donde yo voy a aplicar el formato condicional. En este caso serían todas las notas, ¿correcto? Pestaña Inicio, sección Estilos, Formato Condicional, y tengo varias opciones. Observen. Resaltar reglas de celdas. Aquí tengo las opciones mayor que, menor que, entre, texto que contiene una fecha, duplicar valores. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasarnos a barra de datos sin hacer clic. Dependiendo del valor que contiene la celda. Por ejemplo, si yo elijo este de 5 iconos, quiero que noten qué ocurre. Excel saca un promedio de todos los datos seleccionados. Aquellos datos que están sobre el promedio les pone una flecha de color verde. Aquellos que están cerca del promedio les pone flechas de color amarillo, si es que están un poquito arriba o un poquito abajo del promedio. Y las que tienen un valor bajo el promedio, les aplica un estilo o una flecha de color rojo. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vamos a utilizar son las reglas de celdas, en donde yo tengo la posibilidad de elegir las opciones que me presenta en estas condiciones. En este caso dije que las celdas que sean mayores que 7 se pinten de color verde y tengan el texto blanco. Mayor que, escribo el valor que necesito y elijo el formato que necesito aplicarle. Aquí existen algunos formatos preestablecidos. Si necesito un formato diferente al que tengo en esta lista, hago clic donde dice formato personalizado y se abre un cuadro de diálogo donde yo puedo aplicar el formato que necesite. Por ejemplo, dije fuente de color blanca y relleno de color verde. Pongo aceptar y ahora está aplicado el formato condicional. ¿Correcto? Entonces dije, todas las celdas cuyo valor sea menor que 7 se pinten de rojo y tengan texto azul. Bueno, no importa si hayan seleccionado otros colores, lo que me importa es que puedan aplicar el formato condicional. Eso me interesa. ¿Sí? Listo. Pongo aceptar y todas las celdas que cumplen esa condición se acaba de aplicar ese formato. Ahora, observen que yo volví a seleccionar todas, así las demás ya hayan estado verdes. ¿Por qué razón? Porque si yo en este momento digo, me equivoqué en la nota de este alumno, resulta que no era 10, sino era 5, ¿qué va a pasar? Obviamente, como ya cambia el valor, tiene también que cambiarse el formato. ¿Sí? Por eso selecciono todo el rango.
porque todas las celdas tienen la posibilidad de algún momento cambiarse de valor. Y necesito que aparezca el formato según el valor que acabé de insertar, ¿correcto? Entonces, nuevamente, selecciono el mismo rango, formato condicional, resaltar reglas de celdas, es igual a, pongo 10, elijo el formato, en mi caso dije relleno de color naranja, pongo aceptar, aceptar y listo, tengo aplicado el formato que necesito. Pero quiero que noten, yo tenía una regla que decía todas las celdas mayores que 7, todas las celdas mayores que 7 se pinten de color verde. Y luego al final apliqué otra regla donde digo todas las celdas iguales a 10 se pinten de color naranja. Si yo tengo el 10, ¿cumple esta condición? ¿Cumple o no cumple? El 10 es mayor que 7, se pinta verde. Pero también está cumpliendo esta otra condición. El 10 es igual a 10, se debe pintar color naranja. ¿Cuál se está viendo? Naranja. La que se aplicó al final. Cuando una celda cumple varias condiciones, siempre se va a visualizar aquella regla que se aplicó al final. En este caso, la que aplicamos al final fue la de color naranja. ¿Correcto? Listo. Ahora, resulta que configuré mal un formato condicional. O ya no necesito un formato condicional. Entonces, lo que yo voy a hacer es administrar los formatos condicionales. ¿Cómo? Voy a seleccionar otra vez el mismo rango, formato condicional, y al final dice administrar reglas. Hagamos clic. Y aquí tengo todas las reglas que he aplicado a ese rango de celdas. El que ya no necesito, lo selecciono y acá arriba tengo la opción que dice eliminar regla. Pongo aceptar y he eliminado la regla de color naranja. Resulta que no eran los valores mayores que 7, sino los valores mayores o iguales a 7. Entonces, formato condicional, administrar reglas, selecciono la regla que está mal, la que necesito cambiar, hago clic aquí y pongo editar regla. Aparece esta ventana donde yo puedo decidir a qué regla cambiar. No dije mayor que, sino mayor o igual. Entonces pongo mayor o igual, aceptar, aceptar y ahora también se pintaron los de valor número 7. En la celda Q2 voy a almacenar mi valor de criterio, es decir, el valor con el cual yo estoy comparando, mayor que 7, mayor que 8, mayor que 9. En mi caso yo voy a poner el valor número 7. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar la regla de color verde. Eliminen la regla de color verde. Listo. Y vamos a crear nuevamente esta regla. Pero ahora el ejercicio va a ser lo siguiente. Necesito que en el mismo rango se aplique un formato condicional de tal manera que las celdas que tengan un valor mayor a la celda Q2 se pinten, mayor o igual a la celda Q2 se pinten de color verde. Entonces selecciono el rango, formato condicional, resaltar de reglas de celdas. Hay aquí la opción que diga mayor o igual. Entonces al final dice más reglas. ¿Listo? Valor de la celda, mayor que, no necesito mayor que, sino mayor o igual. Pero ahora ya no voy a escribir el valor aquí. Quiero que noten este botoncito que tiene una flecha de color rojo. Cuando ustedes vean ese botón en una ventana de Excel, significa que ustedes pueden minimizar esta ventana y hacer uso de cualquier celda de su hoja de cálculo. En este caso, la celda que voy a utilizar es la celda Q2.
Hago clic y aquí aparece la referencia de la celda Q2. ¿Correcto? Vuelvo a maximizar y aplico el formato. ¿Cuál dije el formato que era? Aquí tengo el botón formato. Dije solamente que se pinte de color verde. Pongo aceptar y está aplicado el formato. ¿Para qué hice esto? Supongamos que en este momento digo, no, se van a pintar de verde solo los que sean mayores que 8. Ya no tengo que estar editando la regla, simplemente me voy a la celda y pongo valor 8 y se cambian los valores de acá. Resulta que dije, necesito que se pinten solo los de valores mayores que 9 y ahora tengo cambiado los resultados de acá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en este momento es aplicar a un formato a las celdas dependiendo del valor que yo voy a almacenar. ¿Sí? Por defecto quiero que observen que Excel en sus celdas tiene un formato de número llamado general. Si observan que aquí arriba dice general, ¿correcto? Entonces, de lo que tiene que ver a nombres, como es texto, Excel no tiene ningún inconveniente. Entonces, aquí simplemente lo que yo voy a hacer es escribir nombres diferentes. ¿Qué sé yo? Pongamos aquí Paul. Acá pongamos... Listo. Ahora, resulta que tengo otro campo que se llama fecha de ingreso. Pero resulta que aquí yo necesito que, así el usuario escriba cualquier dato, ese dato sea convertido en una fecha. Y en especial necesito que sea fecha en formato largo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el rango de celdas donde voy a aplicar el formato y voy a abrir el cuadro de diálogo de la sección número que se encuentra en la pestaña inicio. Hago clic en el cuadro de diálogo y voy a decirle que en estas celdas yo voy a almacenar fechas de las cuales quiero que tengan el formato de fecha larga. Recuerdan que fecha larga era nombre del día, número de día, mes y año, ¿correcto? Pongo aceptar y ahora observemos qué pasa. Ingreso un número cualquiera, pongámosle qué sé yo, el 20,000. Pongo enter y observen qué ocurre. Ese número se convierte en una fecha. ¿Correcto? Cualquier dato que ustedes ingresen aquí, por ejemplo, yo pongo 10 de mayo del 2013. Le doy enter y esa fecha es convertida a fecha larga. Listo, vamos a continuar ahora con los teléfonos. ¿Qué inconvenientes tenemos en los teléfonos? Los celulares. Supongamos que yo voy a ingresar aquí un número telefónico de celular. Observen qué pasa si yo le pongo 0987777. Doy enter y ¿qué va a pasar? Se borra el 0 porque como Excel es una aplicación que utiliza las matemáticas, los ceros a la izquierda simplemente no se necesita, se omiten. Pero yo necesito tener aquí los teléfonos con el 0 adelante. Entonces, pregunta, ¿en algún momento ustedes con Excel van a tener que sumar teléfonos, restar teléfonos, sumar cédulas, restar cédulas, dividir teléfonos? Entonces yo puedo tranquilamente decirle a Excel que voy a almacenar datos, así sean números, pero quiero que lo considere como si fuese texto. Selecciono el rango de celdas, me voy a la pestaña, a la sección número, abro el cuadro de diálogo y le digo que aquí voy a almacenar texto. Hago clic en texto y pongo aceptar. Volvamos a ingresar un número que empiece con 0, por ejemplo yo voy a poner el 00000. Pongo enter y observen que ahora ya no se borra. Yo puedo seleccionar
¿Cómo representar el número negativo? Tengo con el menos, con color rojo, negro entre paréntesis o rojo entre paréntesis. Vamos a seleccionar un formato de número negativo y en este caso voy a dejarle con el símbolo menos. Pongo aceptar y ahora observemos qué pasa en esta celda. Supongamos que aquí ingresó el usuario 25,6. Pongo enter y observen que la máquina le pone el 26. Resulta que pongo 25,4 y la máquina le puso el 25. Pero resulta que en algún momento yo voy a hacer una operación con estas celdas, sumar, multiplicar, dividir. No va a utilizar el valor 26. El valor real de la celda está en mi barra de fórmulas. Observen cuál es el valor aquí. Si yo en este momento en una celda hago la operación de dividir esto para 2, no me va a dar 13, sino me va a dar 12,8. ¿Sí? Porque el valor real de esta celda es 25,6, no 26 como está mostrando la hoja de cálculo. ¿Correcto? ¿Listo? Y en lo que tiene que ver a valores monetarios, yo tengo dos formatos. Vamos a seleccionar las dos primeras celdas y voy a aplicar un formato de moneda. Voy a seleccionar cuántos decimales, en mi caso voy a dejarle con 2 decimales y voy a elegir el símbolo. Aquí tengo algunos símbolos monetarios. Ustedes pueden buscar el que dice Español Ecuador o simplemente seleccionar el símbolo de dólar que está primerito en la lista, ¿correcto? Una vez seleccionado el símbolo monetario, voy a seleccionar de igual manera cómo representar el número negativo. Si con el símbolo menos, con rojo, paréntesis en negro, paréntesis en rojo. En mi caso voy a dejar ahí mismo, pongo aceptar. Resulta que aquí ingreso el valor 500. Pongo enter y observen, automáticamente se generan los dos decimales y el símbolo monetario aparece al lado izquierdo del número. Ahora hay otro formato que tiene que ver con dinero. Vamos a seleccionar las dos siguientes celdas y aquí le voy a aplicar en cambio formato contabilidad. Voy a elegir cuántos decimales, voy a elegir el símbolo monetario y voy a poner aceptar. Y ahora observen qué pasa, pongo 500 y observen qué ocurrió. El texto se alinea a la derecha, el símbolo monetario se alinea a la izquierda. Permiten ocultar filas, columnas y hojas. ¿Cómo se ocultan filas y columnas? Supongamos la siguiente situación. Necesito imprimir solamente los nombres de los alumnos. No quiero imprimir las notas. Entonces lo que yo voy a hacer es a proceder a ocultar desde la columna C hasta la columna K. Seleccionamos desde la columna C hasta la columna K. Pestaña Inicio. Sección Celdas. Botón Formato. Y aquí tengo la opción que dice Ocultar y Mostrar. Y en este caso voy a ocultar las columnas. Lo mismo puedo hacer con las filas, pero ahora lo voy a hacer con otro paso. Selecciono las filas, supongamos que necesito solo hasta el alumno número 10. Hago clic derecho sobre las filas y aquí en el menú tengo la opción que dice ocultar. Hago clic y se ocultan las filas. Correcto. Otra opción. Ocultar una hoja de cálculo. Hago clic derecho sobre la etiqueta de la hoja y hago clic en la opción que dice ocultar. Clic derecho sobre la etiqueta de la hoja y hago clic en ocultar. Y se ocultó la hoja. ¿Cómo me doy cuenta que tengo hojas ocultas? Porque al momento de hacer clic derecho sobre cualquier etiqueta,
Ahora ya tengo activa la opción que dice mostrar. Si yo no tengo hojas ocultas, simplemente esta opción va a estar desactiva. Entonces voy a hacer clic en mostrar y aparece este cuadro de diálogo en donde voy a tener toda la lista de las hojas que tengo ocultas. En este caso, como tenemos solo una hoja oculta, la vamos a seleccionar y pongo clic en aceptar. Y se aparece la hoja que estaba oculta. ¿Cómo me doy cuenta que tengo filas o columnas ocultas? De la siguiente manera. Observen las letras A, B, L. Perdí la secuencia. Igual en las filas. Observen los números. 17, 18, 35. Perdí la secuencia. ¿Cómo muestro columnas ocultas? Selecciono las dos columnas que están alrededor de donde tengo columnas ocultas. En este caso, la columna B hasta la columna L. Verán que digo hasta. No estoy diciendo la columna B y la columna L. No estoy utilizando la tecla control. Estoy haciendo una selección continua desde la B hasta la L. Clic derecho sobre las columnas y aquí tengo la opción que dice mostrar. Hago clic en mostrar y se aparecen las columnas ocultas. Lo mismo con las filas. Selecciono las filas que están alrededor de donde tengo filas ocultas. En este caso, desde la fila 18 hasta la fila 35. Hago clic derecho y pongo mostrar. Y se muestran las filas ocultas, ¿correcto? Volvamos a ocultar varias columnas y volvamos a ocultar varias filas. ¿Para qué? Ya van a ver para qué. Seleccionas las columnas, clic derecho en las columnas en la parte superior y aquí pongo ocultar. Selecciono varias filas, clic derecho en el número de la fila y pongo ocultar. Ahora, en ciertas ocasiones pueden seleccionar toda la hoja de cálculo y pueden hacer clic derecho en las columnas y pueden poner mostrar y se muestran las columnas. Hacen clic derecho en las filas, ponen mostrar y se muestran las filas. ¿Correcto? Funciones. Primero vamos a utilizar las fórmulas. ¿Se acuerdan las fórmulas que ayer les hice? Calcular ahí solamente con la vista una fórmula grandota. Entonces vamos a empezar a calcular la suma de las notas de los alumnos, pero no vamos a utilizar una función, sino vamos a utilizar una fórmula. ¿Cómo le digo a Excel que voy a insertar una fórmula o una función? Empezando con el símbolo igual. En este momento Excel entiende que en esta celda voy a escribir una fórmula o una función. Vamos a sumar las notas del primer alumno, por lo tanto voy a empezar a señalar. Por favor, no escribirán directamente las referencias, van a señalar con el mouse. Hacemos clic y observen que la referencia de esta celda, que era la C9, aparece en ese momento en la fórmula. Mientras yo no haga o escriba el siguiente símbolo aritmético, más, menos, por división, si yo hago clic en otra celda, esa referencia va cambiando. ¿Sí? Noten que esa referencia sigue cambiando. Voy a hacer clic otra vez en la C9, en la primera nota de ese alumno, y voy a escribir el operador aritmético. En este caso me sirve el más. En este momento hago otro clic en la otra celda y aparece la referencia de la siguiente celda y así sucesivamente. Para cuestión de ayuda visual, Excel, ¿qué hace?
El mismo color que le coloca las referencias le pone a las celdas. Azul, verde, morado, rojo, un verde un poco más claro, y lo mismo tienen los colores acá las referencias. Vamos a acabar de escribir la fórmula. Una vez que terminé de escribir, basta con presionar la tecla Enter y obtengo el resultado. Quiero que hagan lo mismo, van a calcular el promedio, pero no con una función, sino con una fórmula. Calculen el promedio, no con una función, sino con una fórmula, que era la precedencia de operadores. Necesito utilizar, para que primero se haga la suma, los paréntesis, ¿sí? Por eso les hice realizar el promedio mediante una fórmula. Recordarán que el dividido es el slash. Primer paso para insertar una función. Me ubico en la celda donde quiero que aparezca el resultado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tienen seleccionada la celda por acá, comienzan a escribir la función y quieren que el resultado les aparezca acá. ¿Sí? El resultado va a aparecer en la celda que esté seleccionada. Yo puedo, para insertar una función, irme a la pestaña Fórmulas, y aquí tengo el botoncito que dice Insertar función. Si ustedes observan, el mismo símbolo que tengo en este botón, lo tengo en la barra de fórmulas. También me sirve para insertar una función, o puedo escribir directamente la función en la celda, siempre y cuando me conozca el formato de la función. Para las personas que ya conocen la herramienta, ya deben haber calculado la suma hace rato. Para los que no conozcan la herramienta, recomendable como primera opción utilizar el cuadro de diálogo de insertar función. Voy a hacer clic en este botoncito, se abre este cuadro de diálogo. En este momento aparecen ciertas funciones, pero no son todas. De igual manera están filtradas, dice seleccionar una categoría y dice usadas recientemente. Hago clic aquí y aquí tengo por categorías. Todas las funciones, solo las que me sirven para hacer algún cálculo financiero, solo las que sirven para fecha y hora, para matemáticas, estadística, etcétera, etcétera. En mi caso yo voy a poner todo y observen que ahora es una lista un poco extensa, la cual está ordenada de manera alfabética. Pero si no quiero perder el tiempo buscando aquí, voy a escribir acá arriba el nombre de la función que necesito. En este caso la función se llama suma. Hago clic en el botón que dice ir, espero un momentito y se selecciona la primera función que coincida con lo que yo escribí. Listo, una vez seleccionada una función, en la parte inferior aparece el formato, cómo sería describirle directamente y qué operación realiza esta función. En este caso dice suma todos los números de un rango de celdas. Pongo aceptar y aparece un cuadro de diálogo donde lo único que voy a hacer es insertar los datos que necesito sumar. Si quiero insertar datos de forma independiente, es decir, datos que no están consecutivos, yo puedo hacer seleccionar, me voy a la siguiente, seleccionar, me voy a la siguiente y observen que siguen apareciendo